Se llama Matemáticas 3. Esperamos tantito a tus compañeros. Chavos, empezamos. La materia es la materia de circuitos digitales. Ya. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver en circuitos digitales? Vamos a ver muy poco de matemáticas. Y de ahí vamos a ver, vamos a empezar a trabajar con circuitería. ¿Vale? Para lo cual voy a requerir que tengan a su disposición una computadora, al menos como por la tercera o cuarta clase. Como por la tercera clase yo creo vamos a requerir tener equipo de cómputo. En caso de que no, pues ya harían ustedes las actividades después de que se graben. ¿Sale? Igual en general está la información sobre la materia. Nuestra competencia Nuestra competencia de la unidad 1 es reconocer los circuitos electrónicos digitales, aplicar los principios básicos de funcionamiento, de la materia, funcionamiento para su análisis y desarrollar circuitos básicos para su aplicación en la solución de problemas electrónicos en el vehículo. Aunque la tecnología que nosotros vamos a ver, ya es un poco
ya es un poco vieja, realmente ya no, al menos en lo que vemos en esta materia en específico, ya no tiene una aplicación real en los circuitos actuales. ¿Sale? Ya, ya existe otro tipo de tecnología que permite, ya existe otro tipo de tecnología que permite hacer lo mismo a menor costo, con menor número de equipamiento, ¿sale? Y por lo tanto esta tecnología no es obsoleta, pero ya está en desuso, ya no se utiliza tan comúnmente como antes, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a abordar en esta primera unidad. De igual forma hay una antología, no sé si la están visualizando, si la logran visualizar. Sí. ¿Sí? Ok, las primeras hojas son exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a ver en la materia? Lo que vamos a ver hoy va a ser concepciones de electrónica digital, qué es la electrónica digital, qué se diferencia con la electrónica analógica, cuál es su importancia y su aplicación, sistemas numéricos, ¿sale? Lo vamos a ver muy rápidamente. Álgebra de Boole, aquí ya vamos a empezar con circuitos digitales y a empezar de manera digital. Con puertas lógicas, and or not, negación. Para la unidad 4 necesitamos de la computadora y por ahí un software que les voy a hacer llegar. ¿Vale? Ya que vamos a trabajar de manera externa, pues vamos a trabajar todo en software. Sirve que también no gastan y no hay tanto problema, ¿no? Minimización de funciones lógicas, seguimos trabajando con el software que les voy a mandar. Realizaciones y circuitos secuenciales flip-flop. Sale a grandes rasgos. Con puertas lógicas son los dispositivos electrónicos que vamos a utilizar. Sale minimización de funciones lógicas, es hacer más pequeños los circuitos que hagan exactamente lo mismo, pero con menos partes. Realizaciones son algunos ejemplos que propone el temario para hacer. Circuitos secuenciales flip-flop. Los circuitos secuenciales flip-flop son circuitos eléctricos simples, básicos, o sea, ya de hace 30, 40 años, que ya tenían memoria. ¿Sale? Ya empezaban a tener ese almacenamiento, ese pequeño almacenamiento de memoria, que no era como tal una memoria, era más como un interruptor que se encendía cuando ya se había prendido y se quedaba así hasta que se apagaba. ¿Sale? Entonces, con estos tipos de dispositivos se hacían lo que se les conoce ahora como máquinas de estado, ¿sale? Porque iban recordando los estados anteriores que habían tenido, ¿sale? Hacemos la introducción y vamos a empezar con la antología, ¿sale? Ahí tenemos conceptualizaciones de electrónica digital, ¿sale? Déjame ver por qué. Ok, sí. Sale. Antes de empezar a abordar con eso, déjenme ver. Estoy aquí. Ok. Vamos a... Voy a dejar de compartir. Sale, ahí están viendo otra vez el pequeño pizarrón, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de la electrónica y para qué sirve y todo eso, ¿sale? Entonces vamos a empezar a hablar aquí de... Hablar un poquito de la electrónica. ¿Sale? La electrónica principalmente la podemos dividir en dos, que son las que a nosotros nos compete. La primera es la electrónica analógica, ¿sale? Y la otra es la electrónica digital. ¿Cuál es la diferencia uno con la otra? La electrónica analógica, ¿sale? Utiliza voltajes en corriente directa y corriente alterna, pero, ¿cómo podemos decir? Esta tiene infinito número de valores. ¿A qué me refiero? A que esta, ¿sale? La electrónica, la electricidad, se le puede hacer una representación gráfica por medio de la frecuencia a la cual trabaja. ¿Sale? Si nosotros nos vamos al ámbito
del hogar, por ejemplo, nosotros vamos a tener que la electricidad, ¿sale? A nuestras casas nos llega corriente alterna, ¿sale? Corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es una corriente que va alternando desde un valor de voltaje positivo hasta un voltaje negativo. ¿Sale? En nuestras casas tenemos como voltaje un voltaje efectivo de 120 volts. Sale un voltaje efectivo de 120, un voltaje real, un voltaje pico a pico, como de 160 y tantos. ¿Sale? 160 y tantos volts es mi voltaje de pico a pico. Y esta señal, ¿sale? Tiene una frecuencia o un ciclo de trabajo, ¿sale? De 60 Hz. ¿Qué significa que esté a 60 Hz? Que hace 60 cambios por segundo. ¿Sale? O sea que sube y baja lo hace 60 veces en un segundo. Así es como nos llega a nosotros la energía eléctrica en nuestras casas. ¿Sale? Ahora, esa energía sea es a lo que nosotros conectamos todo lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Un foco, la plancha, el refri, en algunos casos la estufa, ¿sale? La televisión, la computadora, el celular, etcétera. Todo se conecta a la corriente alterna, pero no todos los dispositivos trabajan con corriente alterna. Algunos de los dispositivos que trabajan puramente con corriente alterna, ¿sale? Son los focos viejos, ¿sale? Son el refrigerador, obviamente, los refrigeradores viejos, los nuevos ya no, porque ya empiezan a ser digitales, ¿sale? Las planchas, las viejas, obviamente, las nuevas también algunas ya son digitales, ¿sale? Pero son elementos, ¿sale? Que no muestran nada en su pantalla. Tal cual llega el voltaje, lo utilizan, se encienden y punto. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? No hay nada que lo vaya racionalizando. Después tenemos la corriente directa, ¿sale? La corriente directa no nos llega así. La corriente directa la transforman algunos de los elementos o de los equipos que nosotros tenemos en casa. Convierten de esta señal, que es alterna, de 120 volts, a una señal que es completamente directa, ¿sale? Y que ronda en algunos dispositivos de 5, 9, 12 o 24 volts. ¿Sale? Los más comunes son 5 y 12 volts. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Es lo más común que van a encontrar. Sus eliminadores de baterías de 5 a 12. ¿Qué es lo que hacen? Son componentes electrónicos que ya no trabajan de esta forma. ¿Sale? Porque aquí en CA lo único que hacía el componente es posiblemente reducir el voltaje de 120, lo reducía a 12, pero sigue siendo alterno. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora lo convierten de esta forma, pero hay dispositivos que siguen siendo análogos que trabajan la corriente directa. Simplemente que ahora trabajan la corriente directa, ¿sale? Pero en un solo sentido, entonces pueden tener fluctuaciones así, pero esas fluctuaciones son solamente positivas, ya no alternan entre positivo y negativo, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces hay algunos elementos analógicos que trabajan de esta forma, ¿sale? Por ejemplo, el refrigerador cuando enciende la bomba, ¿sale? Posiblemente lo convierte de 120 a, no sé, unos 24 volts en corriente alterna, ¿sale? Y sigue siendo Son una los que señal. trabajan con convertidores. Ok. Es que cuando ya tenemos transformadores, ok, sí, cuando trabajan con transformadores todavía estamos trabajando con alterna. Porque Cuando ve me... como el cargador del celular, cuando lo conectan de 120 volts, lo convierte a 3.5, ¿no? Correcto. Ellos generan la corriente de esta forma. Pero aparte, el otro dispositivo puede manejarlo así. ¿Se dan cuenta? Es curvo. ¿Sale? Toma muchos valores. Mientras, ¿sale? Eso es lo que toman tanto analógicos como digitales, ¿sale? Los digitales trabajan con esto y los analógicos pueden trabajar con ambos, ¿sale? Ahora, vamos a ver la diferencia entre las dos. Ahí ya vimos los tipos de energía. Y ya vimos ahí que la analógica tiene
infinito número de valores. O sea que su voltaje, quedamos que era, que puede ir así, ¿no? Su voltaje pico, voltaje, perdón, voltaje y esto es tiempo. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Mientras que la digital no tiene infinito número de valores. ¿Sale? La digital solamente tiene dos valores. ¿Qué valores tiene? El on y el off. O sea, ¿hay energía o no hay energía? ¿Sale? Y como solamente tiene dos valores, sus señales son cuadradas. ¿Sale? Y por lo regular son de 5 volts. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Entonces la digital solamente toma dos valores. La analógica toma infinito número de valores. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende esta parte? Eso quiere decir que con una yo le puedo regular la energía, ¿sale? Y ya, y con la otra no. Con la otra siempre va a utilizar 5 volts, pero va a ser encendido o apagado, encendido o apagado. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. ¿Para qué me sirve todo eso? ¿Sale? Vamos a compartir pantalla. ¿Sale? ¿Ya están viendo el texto ahora? ¿Sale? Entonces lo que nosotros tenemos, ¿sale? Es es algo parecido, eso que tenemos aquí nosotros, ¿sale? Son los primeros indicios en electrónica digital que hubo en la humanidad, ¿sale? ¿Qué es el telégrafo? El telégrafo lo único que hacía era una persona que estaba presionando un botón y que ese botón mandaba una señal, ¿sale? Como él presionaba, encendía y apagaba, encendía y apagaba, lo que él estaba haciendo simplemente era, ¿hay voltaje o no hay voltaje? ¿Hay voltaje o no hay voltaje? Entonces empezó a hacer un sistema digital, ¿sale? Y ese sistema digital lo que hacía era prender una lámpara y así se podía ver qué era lo que se estaba mandando, ¿sale? Por medio de ese cable, ¿sale? ¿Qué era lo que hacía después? ¿Sale? Él lo que quería mandar, las letras que quería mandar, las codificaba en un código que era simplemente de pulsos, ¿sale? Desconozco cuál era el código, supongan que era como el código Morse, que son los pequeños pulsos, los pequeños toques que dan, algo similar. Entonces él simplemente hacía esos pulsos, llegaban a otro lado, del otro lado la lámpara prendía y apagaba y una persona estaba dedicada a ver cómo parpadeaba esa lámpara. Iba anotando esos parpadeos y a partir de esos pequeños parpadeos él volvía a decodificar la información y obtenía las palabras que la primera persona estaba mandando. ¿Sale? Ese es el primer indicio en la electrónica digital, ¿sale? Y hasta el primer indicio en las comunicaciones, ¿sale? Ahora, la representación analógica, ¿sale? Como les dije, que tiene múltiples valores, ¿sale? ¿Dónde la podemos ver? En el velocímetro de los coches, los que no son digitales, ya ven que tienen una pequeña, ven que los coches tienen el acelerómetro, está así, tienen aquí una escala, ¿sale? Y aquí tienen la flecha. Ese es un sistema analógico. ¿Por qué? Porque la flecha puede tomar cualquier posición posible, ¿sale? Entonces tiene infinito número de posiciones y nos puede dar infinito número de valores dentro del rango que estipula su escala, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. Los termómetros de mercurio, ¿sale? Los que tienen aquí el mercurio y aquí tienen su escala, también son sistemas analógicos. ¿Qué es lo que hace un sistema analógico? Es análogo o trata de simular la realidad, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros habláramos de la iluminación que tenemos a esta hora del día, no puedo decir, hay iluminación y cuando se hace más tarde no hay iluminación, ¿sale? Eso sería digital, sería binario, o está encendido el sol o está apagado el sol, ¿sale? Aquí la diferencia es que la luz empieza a atenuar poco a poco y tiene varios valores. A eso se refiere lo analógico, a que se toman medidas del mundo real muy parecidas a las reales, ¿sale? Así como cambia el tiempo real, ¿sale? Cambia la analógica. Sin en cambio, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que era hace años, ¿sale? Los cassettes,
las grabaciones de cassettes o de los discos de acetato, ¿qué era lo que se hacía? Cuando una persona hablaba en un micrófono, ¿sale? Cuando una persona hablaba en un micrófono, estas ondas de audio, que si ustedes hablan y ponen su mano adelante, se van a dar cuenta que avientan un poco de aire, ¿sale? Esas vibraciones son captadas por un sensor que se encuentra en el micrófono y esas pulsaciones son como el tipo del telégrafo que está presionando el botón, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. Solamente que aquí estas variaciones, ¿sale? Como tienen diferente intensidad, ¿sale? Si ustedes hablan enfrente de su mano, se van a dar cuenta que a veces soplan más aire y a veces soplan menos aire, ¿sale? Si lo tomamos de manera analógica, nosotros podemos ver cómo es que el aire va subiendo de fuerza y después baja, ¿sale? No es una escala, ¿sale? Entonces esas señales las captura el micrófono y las lleva a un amplificador. Ese amplificador no modifica la señal, lo único que hace es hacerla más grande en voltaje. Por ejemplo, supongamos que el micrófono, las señales que saca son de menos de 1 volt. ¿Qué es lo que hace el amplificador? Esas señales las hace más grandes y ahora son de 12 volts, ¿sale? Te van a una cinta magnética y en la cinta magnética se graba tal cual llega la señal eléctrica, ¿sale? Y después se va y sigue siendo, en la cinta magnética tenemos grabado una señal analógica, no una señal digital. Lo que eran las películas, las de VHS, también eran señales analógicas, marcaban la frecuencia y la forma de onda. Después llega el sistema de transmisión. Lo único que hace ese sistema de transmisión es la señal analógica que está grabada en la cinta, convertirla nuevamente a una señal eléctrica, ¿vale? Y de ahí la amplifica para que pueda volver a salir por una bocina. Ese es un sistema analógico, ¿sale? ¿Dónde vamos a ver un sistema analógico así? Sale posiblemente en los, ¿cómo se llama? En las radios viejas. ¿Se acuerdan? Las radios viejas, por ejemplo, son completamente analógicas, ¿sale? Porque llegaban ondas de radio a la antena que simulaba ser el micrófono, esas ondas de radio se amplificaban, ¿sale? Y se emitían. Si se grababa eso, esa señal analógica que llegaba, se metía a una cinta magnética y se quedaba almacenada ahí. Esos son los sistemas analógicos. Los sistemas digitales, en cambio, ¿sale? Se dan cuenta, se ve más complejo, ¿sale? Tiene más elementos. ¿Por qué? Porque un sistema, no existe ningún sistema que sea digital, completamente puro. ¿Por qué? Porque el mundo es analógico. Y como el mundo es analógico, todas las señales inicialmente son analógicas. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. La persona habla en el micrófono, se obtiene una señal eléctrica análoga a la señal acústica, pero aquí se convierte, ¿sale? Se hace una conversión de esta señal eléctrica a una analógica, ¿sale? O sea que cada pulso va a tener un valor ahora, ¿sale? Y se convierte en una lista o una serie de caracteres, ¿sale? Y esa serie de caracteres contiene la información de la señal eléctrica. Lo que yo hago aquí es codificar esta señal en una serie de números, ¿sale? Una vez que ya la tengo el número, ya es información digital. Entonces ya la puedo almacenar en un disco duro, en una memoria, en la nube, ¿sale? En internet, donde yo quiera, ¿sale? Esa información, cuando yo la quiero volver a utilizar, ¿sale? Pasa por otro convertidor, ahora digital analógico, ¿sale? Y la convierte en una señal eléctrica análoga a la real, ¿sale? Y entonces tenemos aquí la señal acústica. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Supongamos que mi señal real, ¿sale? Mi señal real es esta, la voy a hacer más grande porque se quedó muy chiquita. Esa es mi señal real, ¿sale?
¿Qué es lo que hace mi señal análoga? La señal análoga existe en cualquier momento del tiempo, siempre existe, ¿sale? Por muy pequeño que sea el tiempo, existe un valor, pero la conversión a señal digital lo que hace es, ok, sí, el video lo voy a subir a la plataforma, va a estar ahí, de todas las materias va a estar ahí guardado. ¿Vale? Ahorita que termine la clase los voy a subir a YouTube y aparte voy a ir grabando videos cortos para que vayan pudiendo hacer sus actividades o la ejemplificación de las actividades para ir avanzando más rápido. ¿Sale? Regresando, ¿sale? Lo que hace un sistema digital, ¿sale? Un sistema digital no existe en todo momento, ¿sale? Existe solamente por periodos de tiempo, ¿sale? Simplemente va muestreando. ¿Sales? Por ejemplo, si a ustedes les doy un medidor de lúmenes, un medidor de lúmenes es un medidor que mide la iluminación de un lugar. Y les digo, ¿sabes qué? Salte al patio y en una hoja me vas a sacar la información de cómo es que varían los lúmenes o la iluminación en todo el día. ¿Sale? Si ustedes fueran muy rápidos, ¿sale? Estarían anotando cada uno de los valores cada segundo. ¿Sale? Cada segundo anotarían cada uno de los valores y tendrían una lista inmensa, ¿sale? De un día completo. Si ustedes fueran muchísimo muy rápidos, en menos de un segundo, ya tendrían unos cientos de valores. Pero como no somos tan rápidos, posiblemente ustedes cada minuto toman un valor, cada minuto toman un valor, cada minuto toman un valor. Entonces, entre esa sección de tiempo no existe información. Eso es lo que hace un sistema digital. Un sistema digital dice, ¿sabes qué? Sí te grabo la información, pero no te grabo todos los parámetros porque son un montón. Son infinitos números de parámetros. Entonces, ¿sabes qué? Lo que yo voy a hacer un muestreo. Yo voy a muestrear tu señal original. ¿Qué es eso del muestreo? ¿Sabes qué? Mira, en el tiempo cero, yo te la muestreo y obtengo el valor. ¿Sale? Pero yo me voy a esperar, ¿sale? Un tiempo determinado para volver a hacer otro muestreo. Y luego vuelvo a pasar otro tiempo, igual que el anterior, y te vuelvo a hacer otro muestreo. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces así se le lleva el sistema digital. ¿Sale? Haciendo muestreos. Casi igual. Sería esto como por acá. Aquí. Acá. Acá. Aquí. Y acá. Suponiendo que todos tienen la misma división. ¿Sale? Más o menos. Ahí en unos creo que sí la regué. Pero todos tienen casi el mismo periodo de tiempo. ¿Sale? Aquí sí la regué. Ahí está. Ahí está. Sale, todos esos puntitos, sale, es el muestreo que realizó. Hasta aquí vamos bien. Entonces lo que hace el sistema muestreado, sale, es simplemente quedarse ¿sale? El sistema digital se queda con eso y toda esta línea toda esa línea se quedó. Este es un sistema digital. El sistema digital toma muestreos y a cada muestreo le da un valor numérico. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros volvemos a convertir del sistema digital al sistema analógico, tenemos pérdidas de información. ¿Sale? ¿Por qué tenemos pérdidas de información? Porque esto lo conecta en línea recta. Ya no es igual que la señal original, estamos de acuerdo.
La señal original tenía ciertas curvas que diferían. Ahora, supongamos que esa señal, ¿sale? Aquí tenía un pico, la señal original. Venía así, y aquí tenía un pico hacia arriba y bajaba. Pero ese pico quedó fuera de la muestra, entonces es información que se pierde, ¿sale? Entonces, esas son las desventajas del sistema digital. La ventaja que estos números los puedo mantener de manera digital y los puedo almacenar, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, lo primero que se hace es la señal digital se convierte y se convierte en las líneas rojas. Luego esas líneas rojas se convierten nuevamente en la señal analógica o se trata de convertir en la señal analógica. ¿Sale? Entonces, esas son las ventajas y las desventajas de los sistemas digitales. ¿Sale? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Esta gráfica que yo hice puede ser esta gráfica de la señal acústica. ¿Sale? Entonces se convierten en números y esos números nosotros ya los podemos manipular. Esos números después se vuelve a hacer la conversión a un sistema binario para que la computadora lo pueda almacenar. ¿Vale? Después tenemos aquí importancia de los sistemas digitales y analógicos. Vale, lo que nos compete, el mundo se está volviendo cada vez más en un sistema, en un mundo digital. ¿Por qué en un mundo digital? Porque todo se empieza a migrar a lo digital. ¿Por qué? Porque se pueden transportar más fácil. ¿Sale? Todo se puede subir a la nube. ¿Sale? Se sube a la nube y se queda almacenado ahí y no pesa. Mientras que de manera analógica necesito tener discos, necesito tener cintas magnéticas, ¿sale? Y eso acumula espacio físico. Mientras que lo digital no. Nos dice aquí, generalmente los sistemas digitales son más fáciles de diseñar, es fácil almacenar información, es fácil mantener la precisión y la exactitud de todo el sistema, la operación puede programarse, los circuitos digitales son más resistentes al ruido, pueden fabricarse más circuitos digitales en los chips de 6. ¿Sale? Ahí nos dice que son menos susceptibles al ruido. ¿Por qué? Porque son números. ¿Sale? Si mi señal real trae así unos picos, ¿sale? Que luego traen picos así. Cuando yo lo convierto a digital y de digital a analógico, esos picos desaparecen. ¿Sale? Entonces, por eso es que no le afectan los picos. ¿Sale? ¿Cuáles son las limitaciones de las técnicas digitales? Que el mundo real es analógico. ¿Sale? El mundo real es completamente analógico, entonces siempre vamos a tener que hacer la parte de la conversión a digital y después de la digital a lo analógico. ¿Sale? El procesamiento de señales digitales lleva tiempo, ¿sale? Porque se tiene que hacer los muestreos y esos muestreos toman tiempo. ¿Sale? ¿Sale? Lo que tenemos aquí, ¿sale? Esta imagen de aquí, con esto terminamos el PDF. Esto que nosotros tenemos aquí es un sistema de control digital, es un sistema de control de temperatura digital. ¿Sale? ¿Qué conlleva? Tenemos en la parte interna, ¿sale? Esta es una habitación, ¿sale? Tenemos una resistencia que genera calor y tenemos un sensor. ¿Sale? Lo que hace el sensor es identificar la temperatura que hay en el cuarto. ¿Sale? ¿Dónde empieza mi sistema? En la entrada digital. Yo establezco aquí cuál es la temperatura que yo quiero, ¿sale? Se va al procesador digital, donde el procesador digital compara la temperatura que está calculando, que está midiendo el sensor con la temperatura que está ingresando el usuario, ¿sale? Si son diferentes, hace todo este proceso. Si son diferentes, se restan y sale un error. Es este error la diferencia de temperaturas entre la deseable y la real. Ese error se manda a la conversión analógica digital, ¿sale? Y esa información se procesa aquí, se saca el error y ese error resulta en que sea tal vez un incremento o un decremento. Entonces esa magnitud de ese decremento se convierte, ¿sale? En una cantidad analógica que llega a la resistencia. O sea que se le aumenta el voltaje a la resistencia para que caliente más. ¿Sale? Y vuelve a checar el sensor.
Y esto va a seguir pasando hasta que el error sea 0. Una vez que el error es 0, ¿sale? Ya no se hace nada porque esto se mantiene. Si el calor sobrepasa, ¿sale? Ahora la señal que llega aquí es una señal para quitarle voltaje a esta resistencia. ¿Sale? Así funcionan los sistemas digitales. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas hasta acá, chavos? No. ¿No hay dudas? Ok. Ese tipo de sistema digital que está aquí es un sistema digital muy complejo. ¿Sale? Nosotros no vamos a hacer sistemas complejos como este. Al menos en esta materia. En la siguiente sí, tal vez. ¿Sale? Entonces, voy a parar el video porque ya se va a acabar para que se guarde. Y ahorita en 10 minutos empiezo otra con los mismos links, ¿vale? O sea, chavos, ahorita regreso en lo que se guarda el video para que lo pueda subir a la plataforma, ¿va? Después de esta clase, ¿con quién nos toca? ¿Mande? Después de esta clase, nos toca. Después de esta clase, creo que ya no iban a tener clase, me comentó Víctor, creo que el otro docente no iba a poder, creo. Pero si no, igual pregúntenle a Víctor, porque yo... ¿Mande? Sí, porque nos había comentado que nada más hasta las 4. Ajá, entonces nada más hasta las 4. Ok, Inge. No, ahorita regreso, como en 5 minutos en lo que guarda el video, ¿va?